Listo, estamos grabando, pueden empezar cuando quieran. ¿Listo? Bueno, bueno, ¿Listo? buenos días. Hola. Hola, sí. Inicio la presentación. Hola. Bueno, yo soy la doctora Sandra Celis, estoy a cargo de la coordinación de las charlas para la comunidad. En esta reunión, el doctor Juan Cairuz, que es médico geriatra del Servicio de Geriatría del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, es el que nos va a tratar de poner al tanto sobre el cuidado de los pacientes mayores. El doctor es un médico certificado en geriatría, es director de la residencia de geriatría y coordinador del programa de adulto mayor del PRI. Así que bueno, es importante en el contexto de la diabetes, dada la creciente población mayor de adultos mayores que tenemos, conocer el cuidado digamos, y el abordaje en especial de los pacientes adultos mayores. Así que bueno, le doy la palabra al doctor Cairuz para que nos ponga al tanto de todo lo que se necesita para conocer sobre los adultos mayores. Y bueno, y Muy las bien. personas presentes, cuando quieran después preguntar, por favor, sin problema, o mandan un chat o para que hagamos las preguntas. Gracias. Adelante, doctor. Bueno, sí. Muy buenos días a todos y bueno, agradecida, bueno, a la doctora Celi, al Ministerio de Salud Pública de la provincia y por supuesto al doctor Roberto Aixixo y a la directora del programa, la doctora Duplessis. Bueno, el tema que a mí me compete es envejecimiento saludable y fragilidad. Bueno, cuando uno ve esta diapositiva que está acá, ve que hay una señora que está observando el médico lo que está escribiendo. Y seguramente el médico terminó de hacer este papel que está a la derecha, que es una receta, donde realmente no se entiende nada. A tal punto pasa esto en la Argentina que crearon una aplicación, una app, para poder leer las ilegibles recetas que hacemos los médicos. En el mismo sentido, muchas veces nosotros los médicos tenemos la imposibilidad de transmitir cómo son las patologías o qué es lo que nosotros entendemos de las patologías de los ancianos. Por eso les pido que si ustedes ven que algo no entienden, me escriban, me hablen o hagan las preguntas que correspondan. Bueno, este es un video un poco que nos habla de qué es lo que vamos a hablar ahora. Acá un video cortito de 1 minuto y chirola. Ahí va. ¿Listo? Muy bien. Bueno, perdón. Bueno, el resumen de este video yo lo pongo en 4 conceptos. El primero que hay que tener en cuenta es que el envejecimiento del adulto mayor y en general todo es heterogéneo. ¿Y eso qué significa? Que es muy diferente, porque cada persona envejece en un contexto, en una cultura, en una biología y en una psicología diferente. ¿Y eso qué hace? Que nos hace que seamos singularidades, es decir, personas únicas. También en este video uno puede ver que existe un envejecimiento saludable y eso uno lo puede concebir a través de 3 acciones. Un cambio de nuestra forma de ver el envejecimiento y las personas mayores. Eso tiene que ver mucho con lo que nosotros mismos vamos pensando cuando vamos envejeciendo y nos vamos parando ante la vejez. Y también tiene que ver con los prejuicios que tenemos nosotros mismos y hacia las otras personas. Lo segundo es la creación de entornos adaptados a las personas mayores. Y eso tiene que ver con las ciudades amigables, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y lo tercero es la adecuación de los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores.
Un ejemplo típico sería, por ejemplo, que un hospital tenga una guardia adaptada para recibir adultos mayores. Y la otra cosa que también vemos acá, hablando de prejuicio, es derribar los prejuicios. El prejuicio está muy relacionado con lo que se llama viejismo. Viejismo es todo sentimiento, pensamiento, palabra y acción peyorativa hacia la vejez. Y fíjense en los adjetivos más comunes que se han recolectado aquí en Sudamérica. Patológico, el viejo, viejo regresivo, rígido, infantil, enfermizo, inactivo, incompetente, asexual, bueno, etcétera, etcétera. Nuestra tarea es derribar, tanto para los pacientes que van envejeciendo como para toda la sociedad, derribar los prejuicios. Y la tercera certeza, la tercera que vemos en este video es una certeza demográfica y una verdad de perogrullo, sobreentendida. Fíjense en el año 2005, la población con respecto a la que va a ser en el 2050. La población de más de 60 años va a crecer 3 veces con respecto a la del 2005 y en el año 2050 la población de más de 80 años va a crecer casi 4 veces más. Es decir, que estamos siendo mucho en un mundo pequeño. Envejecimiento y preguntas sin cesar que nos hacemos todo el tiempo. ¿Por qué no somos inmortales? Siempre nos estamos preguntando, ¿por qué no somos inmortales? Si tuviéramos la libertad para planificar el final de nuestra vida, ¿cuál sería nuestra elección? ¿Podríamos retardar el envejecimiento y prolongar la longevidad? Esta pregunta que nos hacemos todo el tiempo, tanto a nivel personal como familiar en una charla común, también es una pregunta que debería hacerse los sistemas de salud, qué es lo que quieren con la vejez y por supuesto qué es lo que quiere la ciencia y hasta dónde quiere llegar con el envejecimiento. ¿Y por qué necesitamos envejecer saludablemente? Fíjese lo que ha pasado acá, bueno, no sale una diapositiva, no ha salido acá, pero ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial, en el año 2015, se hizo una propuesta con una idea superadora, que es ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Es cubrir las necesidades actuales, pero pensando en la futura. Y esto está muy relacionado con lo que es la conservación del ecosistema, la no contaminación del planeta, la economía, la sostenibilidad económica que está relacionada con las energías renovables y por supuesto con la sostenibilidad social. ¿Eso qué implica? Que existe un equilibrio entre el ecosistema y la economía, y ahí está preso la diapositiva, perdón, y la economía y con lo que se respecta también al crecimiento poblacional. Y en los últimos 100 años ha pasado que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Es tal así que aumentó 25 años con respecto a hace 100 años. Y esto ocurre como consecuencia, por supuesto, de la mejora del saneamiento ambiental, de la mejora de la medicina, de la tecnología y las mejorías médicas. Y acá, en el año 1900, con la esperanza de vida, en este gráfico que está acá, la media mundial era 30 años. 30 años en el año 1900. Y en el año 1950, fíjense, en 50 años, la media mundial. Y se piensa, si uno hace un predicho, en el año 2050, fíjese lo que va a crecer la población en edad, en esperanza de vida. Aproximadamente va a ser 80 años en la media mundial y en otros países más desarrollados va a llegar a los más de 90 años. Esto hoy se está calculando. Un chiquito que nació en el año ahora, 2014, tiene una esperanza de vida de 100 años. Pero esa esperanza de vida, ¿es un verdadero o es un indicador real de la salud de la población? La gente vive más a expensa que prolongar la vida a expenso del sufrimiento, o lo hace por una extensión de vida sana. Si ustedes ven la foto acá de la derecha, ven a esta señora que está en el final de la vida, con úlcera, con escara, desnutrida, tal vez demenciada, dependiendo de gente que la está colaborando, y su vida se va deshilachando de a poco. Y el señor que está a la izquierda es un señor saludable, y que si se tiene que morir, se va a morir de una sola vez, como la soga esta que se corta acá. Y acá en el medio de una brecha. Y esa brecha es donde la geriatría comienza a intervenir. ¿Y cómo lo hace? Preservando al máximo la autonomía y la independencia. ¿Eso qué significa? Es autonomía, la capacidad de poder tomar decisiones, es la libertad que tenemos los seres humanos. Y lo que respecta a la independencia es al autocuidado. Nosotros le decimos actividades básicas de la vida diaria. Todo esto
hacia lo que significa el envejecimiento saludable. Es decir, es la capacidad de funcionar con las marcas que llevamos con la vejez para que las personas puedan hacer lo que para ellas es importante. Esta es una definición que yo le he acortado y le he pasado para que uno sea entendible. Fíjese lo que dice, para que uno pueda hacer lo que para lo que uno considere que es importante. Entonces la OMS propuso la década del envejecimiento saludable a través de 4 acciones. La primera es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Es decir, envejecemos, y aquí está de nuevo el tema del prejuicio, con nuestros pensares, con nuestros decires y con nuestros haceres. Segundo, asegurar que las comunidades fomenten la capacidad de las personas mayores en el hogar. Por ejemplo, lo llevemos a la vida diaria. ¿Te puedo colaborar? Eso cuando tenemos un adulto mayor en casa. Tenemos que preguntarle si puede colaborar con las tareas del hogar. No hacerla, no salir a hacerle las cosas como si tuviéramos sobreentendido que él no las sabe hacer. Y en la vía pública con la ciudad amigable. Por ejemplo, pasamanos en las escaleras de los servicios de los edificios públicos, rampas en la calle, los semáforos adecuados para que pueda cruzar una persona mayor. Y tercero, ofrecer una atención integrada, centrada en la persona y los servicios de salud de atención primaria que respondan a las necesidades de la persona mayor. Eso es muy importante, la atención centrada en la persona, porque no hay una vejez, sino que hay vejeces, hay historias de vida de las personas. Y eso hace que nosotros seamos singularidades. Y cuarto, es brindar un acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan. Y atención con esto, porque mire lo que digo acá, un geriátrico en algunos casos es una muy buena opción. Ojo con ese tema, porque acá con el tema de la pandemia se criminalizó mucho los geriátricos. Y muchas veces no son lo que uno cree o tienen ese pensamiento social que existe que no sirven para nada los geriátricos. Y acá por último pongo el tema de las geriociencias. ¿Por qué pongo esto? Porque la geriatría, la gerontología, la geriociencia es inmensa. Está la cultura, está la antropología, está la filosofía, está la psicología, está la economía. Nosotros, yo como geriatra, solamente tengo un pedacito en nuestro hospital que es la relacionada con la salud. Pero la pregunta es la siguiente: ¿la ciencia está preparada para enfrentar un envejecimiento saludable? No voy a hablar de una cuestión, porque son cuestiones políticas también. Pero sí tengo que tener un agradecimiento, y nuestros pacientes tienen un fuerte agradecimiento con la gestión de este ministerio, la doctora Rosana Chala y del doctor Medina Ruiz, que se atrevieron a fundar un servicio de geriatría y la residencia de geriatría cuando aún todavía no existe ningún tipo de servicio referente a esto. Así que es un gran logro de este hospital y de esta gestión. Pero fíjense lo que dice acá, en este parte médico de la Sociedad Argentina de Geriatría, donde dice que en Argentina hay 3,4 médicos por cada 1000 habitantes. Esto es un informe de la salud del año 2013, en donde hay más de 15.000 pediatras y menos de 1.500 geriatras. La oferta de cargos de residencia de formación de especialidades médicas en el año 2017 incluyó, por ejemplo, 570 cargos para pediatría y solo 12 para geriatría. Esto es uno de los déficits que tenemos con lo que respecta al envejecimiento saludable también. ¿Y qué hacemos en nuestro hospital? ¿Qué hacemos en nuestro hospital? Bueno, en nuestro hospital, y esto es una prerrogativa que tenemos, necesariamente un adulto mayor debe ser abordado de una perspectiva netamente holística o integral, si no, no se puede abordar un adulto mayor. ¿Y esto para qué sirve? Para ver cómo es su estado de salud. Y su estado de salud está valorado por los cambios propios asociados al envejecimiento. Es decir, hay que tener un conocimiento cómo envejece nuestro cuerpo. Eso lleva a que evitemos mucho la medicalización de la medicina. También tenemos que saber cuáles son sus factores sociofamiliares, dónde vive el adulto mayor, qué tipo de casa tiene, tiene los servicios básicos, cuenta con un gerodiseño, tiene un apoyo familiar cuando tiene discapacidad ese adulto mayor. También averiguamos sobre lo que son las enfermedades mentales, tanto afectivas como cognitivas, interrogando desde lo afectivo cómo está parado esa persona frente a esa vejez que le está tocando transitar. ¿Estás triste, deprimido, ansioso? Y
Y desde lo cognitivo, saber cómo está el envejecimiento con respecto a sus funciones mentales, sus funciones cognitivas, su memoria. Desde lo funcionalidad, analizamos cómo está desempeñándose para hacer las actividades básicas de la vida diaria. Es decir, hacer sus tareas instrumentales, cuidado de la casa, salir de compras, su autocuidado, su salud. Y por último, los factores clínicos también lo analizamos bajo la perspectiva de la clínica misma, a través del diagnóstico, tratamiento de las enfermedades. Todo esto constituye lo que nosotros hacemos como valoración geriátrica integral del adulto mayor. Bien, ¿y para qué nos sirve hacer esto? Fíjese, y acá es un punto clave, tipificar a las personas, hacer visible lo que no se ve, lo que parece, lo que aparenta, y ver lo que realmente tiene un ser humano. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros empezamos desde hace unos años a estudiar, el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad, si ustedes ven acá la tipología o los tipos de ancianos que uno puede llegar a ver en el consultorio, lo podemos separar en 3 tipos de ancianos, en 3 personas de ancianos. La primera que ven acá arriba, esa señora que está con su carrito, es una persona que es sana, que tiene una edad avanzada, pero tiene ausencia de enfermedad. También podemos ver un paciente que tiene alguna patología aguda, pero es un paciente adulto mayor sano. Ellos tienen una atención que no necesariamente debe ser geriátrica o una atención clínica común. En el otro extremo, acá más abajo, vemos ya un paciente dependiente que está en silla de ruedas. Ese es el paciente que denominamos geriátrico. Es un anciano enfermo con pluripatología, con enfermedades, con dependencia, puede tener alteraciones mentales o discapacidades. Y en el medio está el paciente que le decimos situación de riesgo anciano frágil. Y ahí se empieza a introducir la palabra fragilidad que utilizamos los geriatras. Es un anciano en situación de equilibrio inestable con riesgo ¿de qué? De pasar al que le sigue, que es el paciente geriátrico. Y este sí es el paciente, estos dos grupos de pacientes son los pacientes que atendemos los geriatras. ¿Y por qué es importante? Porque esto puede llegar a ser reversible. Este paciente, que no se da cuenta muchas veces que está frágil, puede volver a un estado anterior, que es el paciente que está sano, que está acá arriba. O retardar que no pase un estado de dependencia. Bueno, y esta señora que está acá arriba, se llama Linda Frey, estudió por muchísimo tiempo, hace más de 20 años, estudió por muchísimo tiempo grupos de pacientes para darle una definición objetiva a esto que nosotros denominamos fragilidad y a su vez una definición operativa. ¿Cómo medimos nosotros los geriatras que ese paciente que está en el medio está con un estado de lo que denominamos fragilidad? Y ella tomó la pérdida de peso en el último año, conocida como que tiene una pérdida de peso de más del 5% con respecto al último año, o el índice de masa del cuerpo, que es una relación entre la altura y el peso, menor de 21. La segunda pregunta que hacía era si había baja energía o agotamiento la mayor parte de los días de la semana, y con preguntas puntuales. Le preguntamos, ¿siente usted que todo lo que hace es un gran esfuerzo? ¿No tiene ganas de hacer nada? Esas preguntas nos empiezan a dar la pauta que ese paciente se está fragilizando. Lo tercero que valoramos es la velocidad de la marcha, que ya vamos a ver ahí cómo lo hacemos en el consultorio, es 0,8 metros por segundo, lo hacemos caminar un trecho y le medimos con un cronómetro. Medimos la fuerza de prensión de la mano a través de un aparato que tenemos en el servicio que se llama dinamómetro. Hay un punto de corte establecido tanto para el hombre como para la mujer. Y lo último, el quinto que medido es la baja actividad física, relacionada en los últimos 7 días, es con respecto a sus tareas que él hace. Si es que limpia la casa, tiende las camas, riega las plantas, lava el auto, etc. Es una puntuación que al tener 2 o al tener 3 ya de estas condiciones, nosotros le decimos que es un paciente fragilizado. Y un paciente, o frágil, y un paciente que tiene 1 o 2, le decimos que está en un estado de prefragilidad. Ahora, ¿qué tomamos como referencia que hace esta señora que ha estudiado tanto a estos pacientes? Y es que ella tiene un concepto, como un concepto central, medular, que la fragilidad tiene que ver mucho con el funcionamiento físico de la persona. Y esos marcadores clínicos objetivos son la velocidad de la marcha, como dijimos, la fuerza de presión y la pérdida de peso con respecto a la masa magra.
Y esto nosotros los medimos perfectamente en nuestro consultorio a través de la valoración geriátrica. Bueno, este es un pequeño video de prevención, cortito, de lo que es fragilidad, que lo hizo la Organización Mundial de la Salud. Es muy cortito, lo veamos un ratito para que sepamos cuándo uno se siente frágil y debe consultar. Ahí va. Gracias. Bueno, muy bien. Bien. ¿Y por qué relevante el concepto de fragilidad para nosotros? Porque se asemeja mucho a a lo que se denomina en geriatría grandes síndromes geriátricos, los monstruos de la geriatría. Ustedes vieron una cosa ahí, en la última parte, es que dice que la fragilidad es prevenible en muchísimos de los casos, más si está en un estado de prefragilidad. Entonces, la característica de esos grandes monstruos de la geriatría tienen una cosa en común. Se da generalmente en pacientes de más de 65 años. Y cuando más grande, más viejo, más posibilidad de tenerlo. Muchas veces cuando se presenta ya ese estado de fragilidad, ya no necesita de un médico, necesita de un equipo inter o multidisciplinario. No hay un tratamiento único ante esos síndromes. Y ese tratamiento único significa que no con una pastilla ni con una cirugía se van a mejorar. Que generan dependencia. Necesitan que alguien, ya esa persona, comience a ayudarla. Ya empieza a perder un poco esa autonomía, la intimidad. Producen alteración de la calidad de vida, por supuesto, y generan altísimos costos. Pero ¿qué tiene de bueno, como dice acá, este efecto dominó? Se lo puede detener, que es el continuum del síndrome de fragilidad. Se puede prevenir con la valoración geriátrica integral. Bien, esto un poco ya más dirigido a lo que es el aspecto de la fragilidad. Es decir, aumenta el riesgo, el paciente con frágil aumenta el riesgo de efectos adversos, tiene más chance de caída, de perder la movilidad, de ser dependiente, de hospitalizarse y de morir. Tienes necesidades de atención a largo plazo. Empiezan a pensar, a la mamá la tengo que mandar a un geriátrico, al papá lo debo mandar a un cuidado de larga estadía. Aumenta los gastos sanitarios. ¿Y qué tiene como contrapartida? Es prevenirla, es una prioridad a nivel mundial prácticamente por los gastos que ocasiona en salud dentro de las instituciones. Y por supuesto disminuye los niveles de dependencia, preveniéndola, disminuye la institucionalización, las necesidades de cuidados a largo plazo y los gastos médicos sociales. Esta diapositiva es muy interesante un poco para ponerlo, para posicionarlo. ¿Qué pasa cuando un anciano va y consulta en un hospital? Fíjense en la diferencia, y acá vuelvo a las fotitos del comienzo que tuvimos, para caracterizar a una persona frágil. Cuando el paciente se enferma de algo agudo, pueden llegar estas dos tipologías pueden llegar al consultorio ambulatoriamente. Este que estaba sano, que es independiente, y el frágil, que también está fragilizado, pero es independiente. Pero fíjense qué es lo que pasa con el paciente. El sano, cuando se interna, está en la sala de internación, el sano tiene una evolución que cae su funcionamiento, pero nunca lo hace por debajo de la línea, lo que llamamos dependencia, que es esta línea punteada que está acá. Si el paciente anciano frágil se enferma, ese paciente cae por debajo de la línea de dependencia. Por eso cuando se le da de alta, después de 10, 15 días de internación, el paciente que entró caminando tiene que salir en silla de ruedas, ¿no? Y muchas veces no recupera el nivel funcional previo e incluso puede quedar en un nivel mucho más bajo. Por eso es importante, la prevención de la fragilidad. Por eso es importante la valoración geriátrica integral cuando el paciente empieza a tener signo de fragilidad. Bien. ¿Y es frecuente la fragilidad? Hay distintas estadísticas a nivel mundial, pero este es uno que nosotros tomamos del proyecto FONIS de acá, del país de la par de Chile. Fíjense lo que dice acá. Frágil, con 3 o 4 criterios que hemos visto recién de fragilidad, que lo vamos a repetir.
eres 4,5 de la población de este número total de adultos mayores. Pero cuando ellos tomaron el paciente que era prefrágil, es el paciente que estaba en ese continuum, en esa dinámica de entrar en el estado de fragilidad, ya era el 69%. ¿Mm? Si uno toma los prefrágiles y el frágil, fíjese, nacen más del 70%. Los adultos mayores, muchos que andan en la calle caminando, tienen mucho tiempo de fragilidad, hasta 5 años se ha calculado, hasta entrar en un estado de dependencia. Bueno, este es un trabajo, este es un libro que escribió un médico de familia muy importante, y él se puso a investigar qué era la palabra frágil para un adulto mayor. Y fíjense en lo que expresan los adultos mayores. Unos decían, estoy cerca del final de mi vida, cada día tengo que dejar de hacer cosas que me importan, no quiero ser una carga para la gente que quiero. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, ya me voy al geriátrico cuando uno es joven y los chicos nos molestan, dice, ya me voy a ir a internar en un geriátrico? Tengo problemas para moverme, problemas con mi memoria o ambas cosas. Me importa más estar a gusto que vivir más tiempo. Me gustaría tomar menos medicamentos y no quisiera ir a un hospital. Estas son las palabras con que definen, las propias palabras de los pacientes que definen la palabra fragilidad. Y nosotros, ¿qué hacemos ya específicamente en nuestro consultorio cuando hacemos la valoración geriátrica? Hacemos lo que se denominan pruebas de ejecución específica. Medimos la velocidad, medimos las pruebas de sentado parado para medir la fuerza, la potencia muscular que tenemos. Es una prueba muy simple, sencilla. Le decimos al paciente que utilice la máxima potencia para levantarse y sentarse durante 5 veces. Medimos el equilibrio y la estabilidad tanto estática como dinámica. Medimos con un cronómetro la velocidad de la marcha en un espacio que tenemos asignado ya. Y por supuesto la fuerza de presión palmar con ese aparato que está acá que se llama dinamómetro de mano. Dinamómetro de mano. Y ahora, ¿dónde apunta la fragilidad? ¿Qué hay detrás de esa fragilidad, de esos 5 parámetros que tomamos como referencia, la pérdida del peso, la falta de gana, la falta de presión palmar, etcétera? ¿Qué tenemos atrás de eso? Tenemos que es el músculo el que está dañado acá. Hay una pérdida de masa muscular que ustedes van a ver mucho ahora la propaganda de Ensure, ese sarcopenia, hablan en la televisión. Y eso es tan real, porque el peso corporal normal del sistema muscular, fíjese, en un hombre es el 45% y una mujer el 36%. Es el sistema, digamos, el sistema o el órgano más pesado que tiene nuestro organismo. ¿Y eso qué lo hace al músculo? Lo hace un órgano privilegiado, porque es el mayor órgano endocrino inmunológico que tenemos nosotros. Y esta es una diapo para ver la cantidad de interrelaciones que tiene con los diferentes órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque se crea esta sustancia que nosotros le llamamos mioquina. Y esas sustancias favorecen la salud de los diferentes órganos y reparan las células de los diferentes órganos. Y acá está lo que pasa en esta figura cuando nosotros vamos envejeciendo, cuando pasamos por la sarcopenia y la fragilidad en las diferentes etapas de la vida. Fíjense en la redondelita roja, las dos últimas personas que son que están entrando en la ancianidad, cómo van chupándose las carnes, se van poniendo en justo chiquitito, perfecto, y está la foto acá de la derecha lo que pasa. Esto es un corte del músculo que se hace, ¿no? Se lo hace con resonancia magnética, tomografía, y una persona de 25 años, fíjese la masa muscular que tiene, ¿no? Es un músculo prácticamente que no tiene cicatrices, digamos así, no tiene el tejido graso, conectivo también se le llama, el hueso es mucho más ancho, con respecto al de 65 años, donde el músculo es más chiquitito, está lleno de grasa, digamos, y este trabajo que está hecho acá es con respecto, los ingleses se dan tiempo para todo, Inglaterra es la capital mundial de la geriatría, y se dan tanto tiempo para estudiar a los adultos mayores, que hicieron un trabajo muy bueno. Tomaron como referencia adultos mayores que eran ciclistas profesionales, entre 55 y 79 años. Toda la vida habían corrido a ellos en bicicleta, habían andado en bicicleta. Y le hicieron biopsias musculares con respecto a personas jóvenes. Y pusieron las biopsias musculares que están acá, a las que están arriba, son las de una persona joven de 25 años, que no hace ejercicio. Y las de abajo son las biopsias musculares que le hacen, es de un músculo de la pierna, se llama vasto lateral, que le hacen a estos corredores ciclistas. ¿Y qué encontraron?
que la cantidad de fibra era prácticamente la misma. Nosotros le decimos fibra tipo 2, fibras musculares tipo 2, la fibra que nos da fuerza. Era la misma cantidad de fibra. Entonces, ¿cómo esto de la sarcopenia? Se preguntaron ellos. ¿Qué es este síndrome de fragilidad? ¿Es un síndrome de pérdida de masa muscular por sarcopenia? ¿O es un síndrome por falta de ejercicio? Qué pregunta que se hicieron, ¿eh? Y esto que está acá tiene una explicación un poco evolutiva de lo que nos va pasando cuando desarrollamos nosotros el cerebro. Fíjese, cuando caminábamos nosotros en cuatro patas y comenzamos a hacer erectos, el homo erecto, el bipedalismo, ¿qué pasó simultáneamente? Algo increíble. Se desarrolla el cerebro humano, nuestro lóbulo frontal, cuando comienza el ser humano a caminar, cuando comienza a correr. ¿Y por qué era? Porque secreta estas dos sustancias muy importantes que van al cerebro, que es factores neurotróficos, factores de crecimiento de nuestras neuronas. Es decir, nosotros nos desarrollamos con el movimiento de nuestro sistema nervioso evolucional. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento específicamente? Y esto lo escribe el director del instituto más grande que existe de envejecimiento humano, que dice: si el ejercicio pudiera empaquetarse en una píldora, sería el medicamento más recetado y beneficioso del país. Bueno, este es un consejo de la actividad física ya específica de que hace el PAMI. El PAMI habla de 30 minutos todos los días, además de sesiones de ejercicio de fortalecimiento muscular, que llevaba un poco el doctor Exixon. En adultos mayores de 65 años, priorizar además el trabajo de la postura, el equilibrio y fortalecimiento de la masa muscular. Y en caso de limitaciones, realizar actividad física en la medida en que le permita el estado del paciente. Es decir, que no hay contraindicación para ningún adulto mayor hacer actividad física prácticamente, a no ser que tenga una situación aguda de enfermedad. Bueno, y esto que está acá es un programa que lo desarrollaron los europeos, que son los que más estudian el tema de la pérdida de masa muscular. Hay un consenso europeo de pérdida de masa muscular y ellos un poco establecen los puntos de corte y hacen programas para mejorar la actividad física. Y este es uno de los últimos que se presentó, que se llama BB Frame. ¿Qué tiene de bueno este BB Frame? Que uno mismo viene una aplicación, una app, que uno le puede bajar gratis desde el celular, y tiene la forma de hacerse la autoevaluación, que es un poco lo que nosotros hacemos. Medimos la velocidad de la marcha, el sentado parado, medimos el equilibrio, y una vez que tenemos ya hecha esta evaluación, que uno mismo la puede hacer incluso en familia, cualquier persona que le guste, eh, y categoriza a las personas en discapacitada, frágil, prefrágil y robusta. ¿Y qué le hace? Tiene una píldora. Para cada persona, para cada condición, existe una píldora, tanto para el vigoroso, para el prefrágil, para el frágil y para la persona discapacitada, perfectamente desarrollada y diseñada con la cantidad de tipos de sesiones y los tipos de ejercicio que debe hacer. Bueno, como conclusiones finales, podemos decir que somos muchos en un mundo y este es cada vez más pequeño. Todos, sin importar la edad, debemos colaborar con el desarrollo sostenible para un nuevo mundo. La conservación de la autonomía y la independencia tiene relación estrecha con la salud integral y holística del adulto mayor. Fragilidad sarcopenia es reversible en la mayor parte de los casos. El movimiento es un signo vital, es el signo vital más importante del anciano. Y existe una dosis perfectamente determinada para cada paciente. El que no se mueve, como dice, pierde. Bueno, gracias por todo y estoy abierto para las preguntas. Muchas gracias, doctor, muy interesante y muy importante, porque como usted dice, nosotros, yo como médico especialista y el doctor Sison, en general la población de pacientes diabéticos que vemos siempre es mayor, o sea, la gran mayoría tienen más de 65, 70 años. Así que es muy importante integrar al paciente ese diabético con el mayor, con la evaluación del médico geriatra. Los pacientes nos preguntan, ¿puedo ver un clínico? ¿Tengo que ver un médico integral? Y lo ideal sería mandarlo a evaluación por el servicio de geriatría. Al respecto, sería interesante que nos diga cómo pueden llegar esos pacientes a su servicio para la evaluación geriátrica y para una evaluación más integral, porque obviamente cuando uno lo ve en un consultorio de diabetes
o de endocrinología ve una parte del paciente, pero no ve la integridad del paciente. Así que sería interesante que usted nos dé los datos, cómo podemos hacer llegar o cómo pueden llegar los pacientes para la evaluación en su servicio. Sí, correcto, doctora. Muy comprensible. Fíjese qué importante lo que usted dice, porque los pacientes que llegan dicen, yo fui a la doctora, al médico especialista, y me dijo que los análisis están todo bien. Y sí, correcto, porque la fragilidad no se la ve en los análisis. Pero cuando el paciente termina la consulta, que va con la familia generalmente, muchas veces no todas, y se levanta la persona frágil, se toma del escritorio o hay que ayudarla a pararse. Ese es un signo de fragilidad que está a la vista y es motivo ya de una valoración geriátrica integral sin que nosotros encontremos ninguna otra cosa más. Por eso, cualquier personal de salud que vea, como decía el video que presentamos, que tenga esa falta de fuerza, que el paciente necesite esa ayuda para pararse, que necesite incluso ayuda para recordar las cosas, es muy importante que tenga una valoración geriátrica. Porque en la vejez, más que en ninguna otra edad de la vida, funcionan las cosas encadenadas desde el contexto donde vive el paciente, desde su sentir, desde su función cognitiva y desde su función biológica. Nosotros trabajamos todos los días en el Hospital Avellaneda, en el consultorio de evaluación geriátrica integral, el consultorio de fragilidad, desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana hasta las 2 y media. Tenemos un teléfono propio, un celular, damos turno por el celular, ya lo voy a publicar, y hacemos las valoraciones geriátricas, por supuesto que son valoraciones de 40 a 45 minutos, y hacemos 5 o 6 valoraciones geriátricas aproximadamente por día. Tenemos un grupo de residentes que nos colabora, que son residentes de geriatría, el jefe de residente, y bueno, estamos solamente dedicados a hacer eso todos los días, nada más por ahora. Y funciona también con un servicio de internación, pero eso ya por el tema COVID no se está manejando, solamente el tema ambulatorio por ahora. Sí tengo que decir que tenemos una escuela de pacientes muy buena. Lamentablemente también la pandemia hizo que se cerrara todo. Pero ya le voy a publicar para que con el doctor Exison le voy a hacer subir el número para que vean, le saquen turno cuando necesiten ustedes o los pacientes. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, en virtud de la hora, creo que Sí, hasta acá estamos. Muchísimas gracias y bueno, y espero de que a partir de ahora tengamos una interconexión con los diferentes servicios, porque realmente si no, terminamos en la medicina parcializada, digamos, vemos una parte y no vemos la integridad, y especialmente en la población de adultos mayores en la que se necesita una visión integral y un coordinador que obviamente es el médico geriatra, el médico sí, gerontólogo para mejorar la salud del paciente. Así que así es. muy amable, muy Muy bien. interesante. Muchas gracias por su disertación, Doc. Bueno, a su servicio, doctor. Bueno, con esto damos fin a esta charla y bueno, ya pasamos a la siguiente charla que está a cargo del doctor Roberto Axilson. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Hola, doctor. Buenos días nuevamente. Bueno, buenos días a todos. Mientras el doctor carga su presentación y prepara para empezar, les comento que vamos a dejar en el chat un link, una pequeña enlace para que entren desde el chat directamente y puedan cargar sus datos en un formulario y podamos tener un registro de inscripción, ¿sí? Un registro de asistencia de la gente que está conectada. Así que ahora les dejo en el chat, en un minutito más, les dejo en el chat el link y les pido que por favor todos los asistentes se vayan cargando en ese formulario para que podamos tener, como les digo, registro nominal de la asistencia de quiénes son los que se conectaron hoy a esta sala. Muchas gracias y ahora les paso el link. Bueno, doctor Axilson, ¿estamos listos para comenzar?
Hola. Hola, por favor, 2 minutitos. Ya empezamos con una cosita que hago con el doctor Cairuz y largamos. Por favor, 2 minutitos. Bien, cómo no, avíseme, así lo presento, iniciamos la charla.